Sabe que la obra de Cristo es infinita, ¿no? La cantidad de aspectos que tiene como para meditar de lo que el Señor hizo es enorme. No sé si nos ponemos a detallar, a hablar de expresión, de redención, de santificación, de un montón de términos de la obra, de lo que el Señor hizo, de cuáles fueron sus motivaciones, de cuáles era nuestra condición. Es infinito, ¿no? Pero bueno, hay un pequeño aspecto que me interesaría charlar, que es el de la misericordia y de la gracia. Muy por arribita, ¿no? Pero dice el texto de Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Sabe que Jeremías, este libro de Lamentaciones, lo escribe justamente lamentándose por la caída de Jerusalén a manos de los babilonios, ¿sí? A partir de ahí Israel dejó de ser, llamémosle así, nación independiente, empezó a ser cautiva de los babilonios, dejó de tener un rey, por ejemplo. Y empezó a ser tributario del rey de Babilonia, tenía solamente gobernadores. Pero si bien la caída de Jerusalén fue muy dura, un evento terrible para la nación, Jeremías destaca acá que lo que ellos merecían era mucho peor. De hecho, si bien quedó buena parte de la ciudad destruida, no fueron consumidos del todo, dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lo que nos pasa a nosotros es exactamente lo mismo. La misericordia justamente es eso. Es que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Algunos traducen la expresión como amor a la miseria. Es decir, cuando nos encontramos en un estado total y absolutamente miserable, Dios se apiada de nosotros. Y esa es la misericordia de Dios. Es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo. Merecemos el castigo por haber ofendido a Dios, por haber agredido a Dios. Dice Romanos capítulo 5 que a un punto, ahora después vamos a leer el texto de Romanos 5, a un punto nos habíamos vuelto enemigos de Dios. Entonces ahí está la misericordia, que no nos da lo que merecemos. Segunda cuestión, la gracia de Dios. Hay un texto muy conocido en el libro de Efesios, ustedes lo conocen, no lo vamos a buscar. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia sois salvos. La gracia es algo parecido, pero es otra cosa. Dijimos que misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La gracia es un regalo, es que Dios nos da algo que no merecemos. Fíjense que parecidos, pero qué diferente. La gracia es el regalo de Dios. Es el regalo de Dios en Jesucristo. Es Dios dándonos algo que no merecemos. Fíjense en Romanos capítulo 5. Lo que nos va a mostrar el apóstol. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, éramos enemigos. Y la gracia justamente es ese regalo para con los enemigos. La misericordia es que al enemigo no le cortan la cabeza. La gracia es darle un regalo y ponerle una posición de dignidad. Entre otras cosas, por ejemplo, la adopción como hijos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si seguimos leyendo el capítulo 5 de Romanos, por ejemplo, leemos del versículo 18, dice, así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, todos estamos bajo esa condenación, a causa de nuestros pecados. De la misma manera, por la justificación de uno, de Jesucristo, por la justicia de uno, perdón, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pues así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley de Moisés se introdujo para que el pecado abundase. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de las leyes que Dios ha dado, ha puesto en evidencia la abundancia del pecado. No es que la ley provoca el pecado, sino que la ley es algo justo, perfecto, y nos muestra cuáles son los estándares de vida de Dios. Contra ese estándar, la vida de todos los seres humanos queda en falta. Y esa falta es la que queda en evidencia. Y entonces por eso dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se mostrara y se pusiera en evidencia esa abundancia de pecado. Más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Después van a venir algunas objeciones acá en la misma carta, si ustedes leen capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Él en carta de los Romanos tiene como una especie de debate, ¿no?, contra un supuesto objetor. Quizás haya sido, no sabemos si fueron debates reales, algunos dicen que probablemente sí, que hayan sido debates que realmente tenía el apóstol Pablo con personas que se oponían al mensaje del Evangelio. Pero bueno, este supuesto objetor, supuesto abogado del diablo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, la gracia no solamente salva, sino que también santifica. Y eso es otro tema ya un poquito más, que salimos un poco del tema que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, es como para también tenerlo presente y después empezar a ir mirando estos textos tan preciosos, ¿no? Cuando llega el capítulo 7 va a haber todo un conflicto, todo un debate interno de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa. Pero lo que me interesa en esta mañana es que nos quedemos con esto, nos quedemos con esta idea de un regalo inmerecido de Dios, de una misericordia que se traduce en el hecho de que no recibimos lo que merecemos, con una gracia, un regalo, que se traduce en recibir algo que no merecemos, la salvación que Cristo nos ha dado. Obviamente, el peso de todo esto fue enorme, el costo fue altísimo, impagable, pero hoy somos los beneficiarios. Hoy recordamos, por medio del pan, que Jesucristo entregó su cuerpo justamente por cada uno de nosotros, para que la misericordia de Dios se manifestara y no nos consumiera como merecimos. El cuerpo de él tuvo que ser entregado, por eso recordamos en el pan. El pan se parte, y como fue partido el cuerpo de Cristo. Recordamos en la copa también, que la sangre de Jesucristo fue necesaria que se derrame. Que había necesariamente que derramar sangre para que los pecados se pudieran remitir, para que los pecados se pudieran eliminar. Había que derramar sangre, y tenía que ser una sangre perfecta y preciosa. Únicamente la sangre de Cristo podía ser. La misericordia de Jehová no nos consume, la gracia nos da regalo. Amén. Que fueron diplomados ahí.
recibiendo el certificado y que van a los chicos que se arriman, que se preparan, ¿no? Vamos a compartir la palabra en esta mañana en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Para los que no tienen Biblia, le pongo en la pantalla. Este capítulo 10 habla de Israel en el desierto, pero estos primeros 10 versículos yo les invito a que lo lean después para no sacarle tiempo al mensaje, ¿no? Vamos a leer a partir del versículo 11 la enseñanza que nos deja el ejemplo, dice el título de mi Biblia, el ejemplo de la experiencia en el desierto. Y allí tenemos, a partir del versículo 11 al 13, lo siguiente, palabras de Dios. Estas cosas le acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a orar por la palabra del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te agradecemos por poder tener tu palabra, Señor, revelada. Gracias porque nos dejaste el alimento diario, nos dejaste la guía para vivir, y el Espíritu Santo para que esta palabra sea aplicada en nuestras vidas. Que es decir, te lo pedimos que sea así en esta mañana, Señor, para todos los oyentes, Señor, que para todos tienes tú un consuelo, una fortaleza, una guía, un despertar. Gracias, Padre, por tu palabra, te lo pido, te lo pedimos, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el hecho de que Pablo haya mencionado estos hechos anteriormente era que quería dejarle ejemplos, quería dejarle enseñanzas. Se refiere a este pueblo de Israel en los primeros versículos que no hemos leído. Aquel pueblo había recibido bendiciones, había participado de las bendiciones del Señor, había participado de la libertad. Habían estado cautivos, como escuchábamos, habían estado cautivos, y el Señor les había dado la libertad. Habían conseguido la libertad. En esa libertad que en el desierto habían participado en el bautismo en Moisés, en las nubes que Dios los acompañaba. Habían recibido el sustento diario en el desierto del maná. Cuántas cosas, cuántas bendiciones. Y más, aún habían recibido y tenían la fidelidad de Dios que siempre los acompañaba, que nunca los había dejado, ¿no?, a merced del desierto. Siempre estaba con ellos. Muchas bendiciones, muchos favores para el pueblo suyo. Un pueblo que luego empezó a desobedecer. Los primeros versículos que no hemos leído nos hablan de los pecados principales que este pueblo en desobediencia Dios cometió. Vamos a encontrar allí en el versículo, no vamos a leerlo por amor al tiempo del mensaje, pero vamos a encontrar en el versículo 6 la codicia de ellos. En el versículo 7 vamos a encontrar la idolatría. En el versículo 8 vamos a encontrar la inmoralidad sexual. En el 9 la tentación a Dios. La tentación a Dios. Dios no puede ser tentado, sabemos, pero ellos se atrevieron a tentarlo. A tentarlo que le diera otra clase de comida, porque ya era aburrido comer maná, porque ellos en Egipto comían otras cosas, otras comidas más agradables. Pero Dios le daba lo mismo. Estaban en libertad. Ya se habían olvidado, por favor, de las bendiciones, del cuidado de Dios. Y por último, en el versículo 10 está la murmuración hacia Dios. Allí es lo peor que podemos hacer, murmurar contra Dios. Hablar de Dios como que no nos ayuda, hablar de Dios como que está lejos, que nos olvidó, que oramos y no contesta. La murmuración a Dios es un pecado. Así se lo decía Pablo, ¿no?, a aquellos corintios y a nosotros también, ¿no? Un castigo para aquellos desobedientes, sabemos, de ese pueblo israelita, pero
ese castigo no es ejemplo solamente para los hebreos que recibían allí en Corinto la carta de la amonestación de Pablo, la enseñanza, sino para todos los oyentes, de todas las épocas. Para eso fue dejada la palabra, para que aprendiéramos de Apocalipsis hasta Génesis, que es todo para enseñanza de nuestra vida. Y llegamos al versículo 11 que hemos leído, que está escrito para amonestarnos. Es un ejemplo para amonestarnos a todos. Por supuesto que esta amonestación tiene el sentido de enseñanza, de advertencia, de guía para aquel que está haciendo las cosas mal o que puede hacerlas mal, porque es el consejo de Dios. Y es un consejo de Dios para que lo recibamos y cambiemos nuestro comportamiento. Porque no somos perfectos, sabemos, muchas cosas debemos cambiar en nuestro carácter, en nuestra vida. Y para eso está el consejo de Dios. Para eso están los ejemplos, para que no repitamos aquellas experiencias malas ni aquella desobediencia a Dios. No fueron dejados, estos ejemplos que fueron sacados de Israel, no fueron dejados para eso. Para toda la generación de creyentes que vinieran después, quedó escrito. Y nosotros, y para vosotros, dice el apóstol Pablo, es decir, para nosotros, corintios y los que iban a tener su carta como nosotros en la palabra, para, dice, ser amonestados, pero dice, para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Que puede indicar este fines de siglo, puede indicar una terminación de un periodo. Cuando se termina un periodo es un fin de siglo. Así lo interpreta, se interpreta por la Biblia. Pero también esa consumación del tiempo está en Cristo. Allí se consumó el tiempo, las eras, todas las profecías allí. Cuando Jesús vino, nació en la tierra, en el tiempo que el Mesías vino, allí se consumaron los tiempos. En la cruz, en la obra de la cruz. En la glorificación del Señor. Allí Jesús no vino porque le indicaba el calendario que tenía que venir. Allí no se consumó. Él, cuando vino, se cumplieron las cosas, no al revés. No tenían que cumplirse cosas y él venir, no. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, cuando nació, se cumplió el tiempo. Y se consumó todo allí en la cruz. Por eso él dijo, cuando tuvo la cruz consumado, consumado, todo se ve consumado. Habla allí tengo allí tenemos de la manera que hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio que tenía que morir otra vez y resucitar otra vez, Señor, no. Ahora dice la consumación de los siglos. En la consumación de los siglos se produjo una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo, del Señor, para quitar el pecado. Se había terminado todo. Se había cumplido todo. No era necesario. Se había provocado, se había hecho, como dice aquí, la consumación de los siglos. Los fines de los siglos se refieren a la venida del Mesías, a la obra del Mesías, a la ascensión del Mesías, siendo que ahora vivimos los últimos días de la historia del mundo, hasta que venga a reinar el Señor Jesucristo en el reino milenial. Hasta allí. La Iglesia recibe así el testimonio de la historia del pueblo de Israel, de los tiempos que habían pasado, ¿no? No fue dejado por Dios para los creyentes solamente como una historia, sino para que aprendiesen de esa historia, sino para que no solamente fuera un ejemplo, sino para no vivir como ellos vivieron en desobediencia, para que aprendiéramos las lecciones del pasado y pudiésemos ser, que nuestro testimonio sea más perfecto para con Dios, nuestro testimonio presente. Para eso fue dejado. Luego Pablo va a hacer una advertencia sobre el peligro de la arrogancia, sobre el peligro del orgullo, sobre el peligro de la confianza que tuvieron ellos, pero la nuestra también, la confianza carnal, la confianza humana, es una aplicación personal de las amonestaciones
para cada uno de nosotros, los creyentes. Y dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra, lo que hemos leído. Mire que no caiga, qué advertencia, ¿no? Cuidado, si te consideras firme, si crees que estás firme en la fe, cuidado que puedes resbalar, cuidado que puedes caer. No te confíes en ti mismo. Sin duda que el apóstol vuelve a pensar en los israelitas que participaron de la bendición durante el éxodo, durante la salida, que eso quiere decir éxodo, salida de ese lugar, siendo que la mayoría no pudo entrar a la tierra prometida. La mayoría quedó muerta en el desierto. Sabemos de que de todo lo que salieron, hubo 2 solamente que entraron a la tierra de Canaán, en la tierra prometida, que fueron los líderes, Josué y Caleb. Allí hubo una peligrosa confianza y arrogancia del pueblo contra Dios. Es verdad que nosotros no vivimos en esa época, ¿no? En la época que vivieron ellos. Son diferentes. La época de los israelitas que pasaban por el desierto que la nuestra. Muy diferentes. Lo vemos en el mundo, ¿no? Todo lo que ha adelantado, todo lo que es, comparándolo con eso, que nada que ver. Pero hermanos, el corazón no cambió. El corazón de Eva y Adán es el mismo que el nuestro. Un corazón que engaña. Es el corazón que dice el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. El sentir y el obrar de nuestro corazón es el mismo que los israelitas. Eso es la advertencia. Allí tenemos que tener en cuenta esta advertencia del apóstol Pablo. Debemos aprender de las lecciones, de la experiencia de ellos, la mala experiencia de ellos, para nuestra vida espiritual. Podemos a veces leer del Antiguo Testamento muchas cosas, de guerras, de problemas. Debemos aplicarlo a nuestra vida espiritual, las cosas físicas que les pasaron a ellos, en lo material, en todo eso, es aplicable a nuestra vida espiritual. Nosotros podemos derrumbar los muros de Jericó en lo espiritual. Aquello que ellos derrumbaron en lo físico, lo podemos derrumbar cuando hay muros que no se pueden pasar. Y el Señor lo va a derrumbar. En cada creyente que se cree confiado en su libertad, a veces ellos estaban en la libertad del desierto y se creían confiados. Se creían más que otros pueblos porque eran elegidos por Dios. Esa es la arrogancia, ¿no? Somos el pueblo de Dios. La arrogancia nacional como pueblo de Dios. Y a veces la podemos tener nosotros como libertad espiritual de que Dios nos permite el libre albedrío y podemos hacer lo que queremos. La madurez espiritual a veces nosotros mismos, creernos firmes, deberíamos escuchar el consejo del apóstol Pablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No se crea firme en su propia fortaleza. Somos firmes y estamos fuertes en el poder de Dios. Solamente en el poder de Dios. Y no en nuestro poder. Somos débiles, somos flacos, fallamos, nos equivocamos. Seguramente que muchos de los pecados de los israelitas en el desierto tuvieron su raíz en su corazón. Arrogante, ¿no? Creerse más que los demás. Su deseo que estaban fuera de la voluntad de Dios, que ellos podían arreglársela por sí mismos. Ya Dios le había dado demasiado, aparte que Dios no le estaba dando lo que ellos pedían, seguramente otra cosa. Reclamaban. Se reclama a Dios. A veces creemos que Dios es aquel que va el hijo y le pide y Dios tiene que dar. Y reclamamos